buenos días. Bienvenidos a las terceras jornadas de investigación del COEN con las universidades. Queremos dar las gracias a todas las universidades por la colaboración para montar estas jornadas, que la verdad es que consideramos que han quedado muy bonitas y muy interesantes. Esperemos que las disfrutéis mucho. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa, nos avisáis. De todas formas, las conferencias del doctor Luis Blanco, del doctor Manuel Fernández, se van a grabar y se colgarán en la web. Así que, bueno, cualquier cosa nos decís y la tenéis grabada para que la podáis aprovechar. Quiero también presentaros a la doctora Marifer Río Lobos, que entre los dos hemos intentado montar estas jornadas y que va a hacer la presentación del doctor Luis Blanco, ¿vale? Comenzamos la mañana con Luis Blanco Jerez, que es licenciado y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en estomatología de la Complutense, especialista en cirugía maxilofacial, es profesor titular en el Departamento de Medicina y Cirugía de la Complutense y sobre todo es director del Laboratorio de Ingeniería Tisular de la Facultad de Odontología. Por eso nos va a contar hoy sobre la investigación en células madre y un poco los protocolos. Luego continuaremos con Manuel, que también nos va a hablar de animales, pero bueno, la parte inicial y de protocolos nos la cuenta Luis Blanco. Hace algunos años, bastantes, porque ya voy guardando unos cuantos, estábamos dando un curso que organiza el Consejo de Colegios con mi estimado compañero Mariano del Canto y coincidió, no voy a decir el colegio, coincidió en aquella fecha que era Santa Polonia. Nos invitaron a la cena de Santa Polonia. Y en aquella cena, según estábamos entrando en el restaurante, y me dijeron una frase que prácticamente cambió mi vida académica. Nos dijeron: pero Luis, en realidad esto de la odontología no es nada científico. Esto es hacer cosas y si te va bien. Sentí un temblor en las piernas. Y en ese momento decidí que no podía dejar las cosas así. Que yo lo que quería saber y quería transmitir era que la odontología es una ciencia y que se basa en principios científicos y que hay que demostrarlos. Y quería saber el porqué. Y a partir de ahí pues he ido coleccionando pequeñas historias. Y yo agradezco mucho la presentación, pero creo que es mucho arroz para tan poco pollo. Y en realidad lo que soy es un curioso. Y lo que voy a tratar de enseñaros es algunas de las curiosidades que me he ido encontrando buscando porqués. Vamos a hablar un poquito. El tema que me habían propuesto era que hablara de células madre. En realidad, ¿para qué queremos las células madre? Van a estar implicadas en un proceso global de ingeniería tisular. ¿Recordáis esta imagen? Seguro que la habéis visto. Sí, perdón. Los dos. Seguro que los amantes del cine conocen esta imagen. Georges Méliès llevó en 1902 a la pantalla una historia basada en lo que había escrito Julio Verne, el viaje de la Tierra a la Luna. En 1969, este proyecto, esta ficción, pasa a la realidad. Neil Armstrong pisa la Luna y de ese pequeño paso para un hombre, ese salto gigante para la humanidad. Más moderno, Darth Vader, ¿recordáis aquella escena maravillosa en la que amputa el brazo a Luke Skywalker y le es reimplantado un brazo biónico, de los cuales en la actualidad se están produciendo unidades que se implantan en los pacientes? ¿Y esto qué tiene que ver con las células madre y con la ingeniería tisular? Bueno, pues la ingeniería tisular y la medicina regenerativa son el conjunto de técnicas terapéuticas que tanto in vitro como ex vivo reactivan los procesos del desarrollo para conseguir productos que mejoren los problemas derivados de las deficiencias celulares, incluida la pérdida de órganos o tejidos. Y en esta serie hemos visto cómo la ciencia ficción, cómo lo histórico se traslada a la actualidad y nos va guiando un poco en ese quehacer. Prácticamente la ciencia ficción es una guía que seguimos los científicos para conseguir esos deseos
que tiene el hombre de mejorar. ¿Dónde empiezan los mitos de la regeneración tisular? ¿Reconocéis este cuadro? ¿Veis ahí un águila? Es un poco oscuro. ¿Veis ahí un águila? ¿Reconocéis a Prometeo? ¿Sabéis lo que le pasó a Prometeo? Robó el fuego, se lo dio a los hombres y fue condenado a ser comido por un águila y regenerar su hígado todos los días para mantener el sufrimiento. 600, 700 años antes de Cristo, ya el hombre creía o quería buscar la regeneración de sus tejidos. ¿Qué elementos tenemos para modificar los tejidos, para apoyar, para crear esa ingeniería tisular? Bueno, una de las alternativas es la ingeniería genética, la modificación insertando genes en el genoma de los individuos podrá modificar o será una herramienta que vamos a utilizar en un futuro. Yo no tengo todavía experiencia, pero con lo enreda que soy, no descarto que en cualquier momento me introduzca en este mundo. El diseño de matrices sí es un aspecto en el que tenemos cierta experiencia. Hemos diseñado diversos tipos de cementos, diversos tipos de soportes que permiten el crecimiento de esas células y que van a dar o van a dirigir el remodelado o el modelado de tejidos o incluso de órganos que podremos trasplantar a nuestros pacientes. También la utilización de hormonas o inductores de crecimiento, como el plasma rico en plaquetas, la hormona de crecimiento, la melatonina, por ejemplo, la hemos utilizado también para inducir el crecimiento celular y su diferenciación. Y la tercera pata de ese armamento o de esas estrategias para crear tejidos, para crear órganos, para suplementar aquello que la enfermedad ha destruido o que los traumatismos han hecho perder, pues tenemos la actividad celular. Es necesario para que haya un crecimiento que exista una estructura viva, que es la célula. Y esto es lo que vamos a centrarnos un poquito más hoy, en cuál es nuestra experiencia, la experiencia en la Universidad Complutense, en la Facultad de Odontología, para trabajar con este tipo de elementos. Fundamentalmente, lo que hemos utilizado son células con poca capacidad de diferenciación, lo que se ha dado en llamar células madre. Se puede definir la célula madre como células capaces de autorrenovarse y, por tanto, de dividirse por periodos indefinidos, en principio indefinidos. Se multiplican en cultivos celulares sin perder esa capacidad de dar lugar a células iguales que ellas y a células diferenciadas. Esto de las células madre es una cuestión relativamente reciente, allá por los años 60, cuando empieza a haber las primeras experiencias sobre desarrollo celular. En el año 72 aparece interés clínico por las células del cordón umbilical y en 1981 se obtienen las primeras células madre, pero células madre procedentes del blastocito. Veis aquí un óvulo fecundado, empieza la fase de mórula, aparece la masa celular interna y a partir de ahí esas células se extraen y se pueden cultivar fuera del embrión y van a dar lugar a todos los tejidos celulares. Aquí tenéis en un esquema los distintos tipos de células madre que podríamos considerar. Porque claro, bajo ese epígrafe de células madre vamos a tener una gran cantidad diversa de células. La célula madre más madre de todas, la madre de todas las células madre, sería el cigoto. Es la que tiene realmente todas las capacidades de división y de especialización. Hasta unas pequeñas fases después, en las primeras divisiones, vamos a considerar que esas células son capaces de dar tanto la masa que va a dar el embrión como las células que van a dar las membranas extraembrionarias. Ese tipo de células madre son células totipotenciales, tienen todas las capacidades de diferenciación y nos permitirían, si las cultivamos y las diferenciamos, desarrollar desde el punto de vista teórico un embrión entero. Si volvemos a la ciencia ficción, todos podemos recordar cientos de películas en las que hay muchos botes colgados y muchos embriones humanos, humanoides y monstruosos de células. Pero si dejamos evolucionar ese embrión,
podemos obtener también, a partir de la masa celular interna, células madre somáticas. Estas células madre serían capaces de dar lugar a distintas o a las tres líneas fundamentales: ectodérmica, endodérmica y mesodérmica. Hasta aquí, si queremos utilizar cualquiera de estas células para experimentación, debemos, al menos en principio, luego se han utilizado técnicas en las cuales no existe tanto riesgo de destruir necesariamente el embrión. Podríamos extraer solo una célula y seguiría existiendo la masa celular interna y podría desarrollarse. Pero, en principio, si utilizamos este tipo de células, vamos a producir la destrucción del embrión. Esto, si utilizamos experimentación animal, pues posiblemente el problema ético sea menor. Si trabajamos con embriones humanos, ya se nos plantea un problema ético y legal importante. Y latina, legal. No me refería directamente a ilegal, aunque en algunos casos sí. Perdona. La tercera alternativa es dejar que este embrión se desarrolle. Bueno, estas células serían células madre multipotenciales, es decir, el primer nivel totipotencial, todo. El segundo nivel multipotencial, muchos. El tercer nivel sería a partir de tejidos ya maduros o tejidos diferenciados, unas estirpes celulares que tienen capacidad de dar cosas parecidas. Dentro del mismo grupo, cosas distintas. Serían las células madre pluripotenciales, que son las que nosotros, obteniéndolas del individuo adulto, vamos a trabajar con ellas. Tenemos en este grupo, por tanto, las células madre mesenquimales, que son células pluripotenciales. No van a ser capaces de dar un individuo entero, no van a ser capaces de dar un embrión, no van a producir sus membranas extraembrionarias, pero sí que van a dar lugar a distintos tejidos de tipo mesenquimal. Fundamentalmente, y así se exige por definición, son capaces de diferenciarse a condroblastos o a líneas condroblásticas, osteoblásticas y adipocíticas, aunque también pueden diferenciarse a otras. Por lo tanto, células totipotenciales capaces de autorrenovarse y originar todas las células, células pluripotenciales capaces de autorrenovarse y originar la mayoría de las células, y células multipotenciales capaces de autorrenovarse y dar lugar a algunos de los tejidos. Una vez que tenemos estos grupos, y ya estoy hablando de grupos de células madre, vamos a hacer una primera división. Las células que van a dar lugar a las líneas hematopoyéticas y las líneas que van a dar lugar a las líneas de estroma, que son las mesenquimales. ¿Cómo vamos a diferenciar unos tipos de células o de otras? Pues vamos a definir las células madre mesenquimales como células de aspecto fibroblástico, de las alargadas, que son capaces en el cultivo celular de adherirse espontáneamente al plástico. También se pueden adherir a superficies de cristal tratadas con algunos aminoácidos, y que en su superficie tienen una serie de marcadores. Esto varía, en algunas publicaciones acepta pocos marcadores, en otras muchos. Veremos o hablaremos que en realidad, al tratarse de grupos amplios de células madre, cuanto más restrictivos somos en la definición, mayor dificultad vamos a tener en su clasificación. Claro, cuantos más apellidos le ponemos, si le ponemos 8 apellidos, pues es posible que sean vascas las líneas. No hay nadie que se sienta ofendido, ¿verdad? Con 2, seguro que es madrileño, porque de Madrid somos casi todos, y todo el que viene se le acepta en Madrid, o sea que simplemente con 3 marcadores vamos a considerar que son células madre madrileñas, y con más pues serían más especializadas. Y al mismo tiempo tienen que ser negativas para aquellos marcadores que indican que esas células van a pertenecer a la línea hematopoyética. Fundamentalmente van a ser positivas para CD105, CD73 y CD90, y negativas para CD31, 34 y 45, aunque ya os digo que hay muchos más marcadores. Esto en realidad van a ser proteínas que vamos a encontrar en la membrana de la célula, aunque también podremos, y luego veremos, cómo identificamos
otra serie de marcadores citoplasmáticos e incluso nucleares que nos van a ir perfilando un poco las capacidades de estas células. Porque no olvidemos al brazo biónico de Skywalker, y lo que vamos a querer es que esas células sean capaces de servirnos para originar ese tejido que le ha amputado Darth Vader. ¿Qué protocolos, que estaba incluido en el tema que me habían pedido que os comentara, utilizamos? Bueno, nosotros empezamos a trabajar, empezamos a montar este laboratorio de aprendizaje en la Facultad de Odontología con grasa. Grasa nos sobra a casi todos y por lo tanto, incluso a nuestros conejos también, y nos iba a permitir iniciar una experimentación para aprender cómo seleccionar esas células que pensábamos que podían tener capacidades de regeneración. Claro, a todas estas hay que saber un poco mi historia también, y ya no me voy a referir a aquel episodio de aquella cena famosa, sino qué es lo que yo hago en mi clínica, de qué intento vivir. Pues fundamentalmente tratamos de recuperar a aquellos pacientes que tras perder los dientes hay que estabilizárselos, y como la fisiología ósea hace que se vaya perdiendo el hueso y el soporte de las prótesis, pues aquel señor que murió recientemente, el señor Brannemar, pues nos dio la oportunidad de colocar implantes. Pero claro, hay que colocarlos sobre un soporte adecuado. Y cuando no tenemos soporte adecuado, algunos encontramos un nicho de trabajo intentando recuperar esos tejidos perdidos. Fundamentalmente, en mi caso, el tejido óseo. Otros compañeros buscan más el soporte de los tejidos blandos. Y alguno pues, consigue combinar ambos aspectos y triunfar en el tratamiento, en la terapéutica. Nosotros empezamos a buscar qué células podríamos conseguir o podríamos multiplicar y podríamos aplicar en la clínica en un futuro, esperamos que próximo, para recuperar o para producir hueso. Y, según las publicaciones que encontramos, la grasa tiene una gran cantidad de células con capacidad pluripotencial y con capacidad, o multipotencial, con capacidad de diferenciarse a hueso. Bueno, cogíamos nuestros conejitas en realidad. Nosotros trabajamos casi todos nuestros modelos de experimentación, aquellos en los que probábamos los cementos y las plasma rica en plaquetas y todas las hormonas que se nos iban ocurriendo, mezclar, separar y añadir para ver cómo respondía el hueso. Utilizamos la coneja porque en ella producimos un modelo experimental osteoporótico que nos permite valorar si todo aquello que aplicamos es útil en hueso patológico. Nosotros queremos trabajar con hueso patológico, hueso reabsorbido, hueso que no esté sano. Y ese es un modelo que nos es fácil de conseguir. Entonces ya aplicamos sistemáticamente a todos los modelos experimentales este grupo. Bueno, las conejitas que las dormíamos y sacábamos una porción de grasa de la región inguinal, la llevábamos a esta placa de Petri en una campana de flujo laminar para evitar que se contamine. Fragmentamos con bisturí de forma relativamente grosera. Cuanto más paciencia tenemos, cuando es viernes cortábamos peor. Los lunes nos tomábamos mucho más tiempo para picar la grasa, fragmentarla y le añadíamos, como aquí este tejido está unido por colágeno, pues ¿qué le añadiremos? Una enzima que rompa el colágeno, colagenasa. Aquí lo estamos primero bañando en un líquido en solución de Hanks. ¿Recordáis cuando en clase os contaban que en las avulsiones de los dientes todos los americanos, todas las mamás americanas llevaban un tubo de líquido de Hanks en el bolsillo por si al niño se le caía el diente llevarlo? Bueno, pues este es el famoso solución de Hanks, que nosotros no lo encontramos en el bolsillo de ninguna mamá, sino a un precio bastante elevado en los laboratorios que nos lo proporcionan. Pero bueno, nos sirve para lavar, arrastrar la sangre. Siempre si se acumulan restos de matíes, restos de células muertas, van a empeorar todo el proceso de crecimiento celular. Lo digerimos a 37 grados, lo metemos en una estufa con esa colagenasa y una vez que tenemos esta especie de papilla, la sometemos a centrifugación para separar. Por un lado, vamos a quitar primero los trozos groseros con una gasa y después vamos a centrifugar ese líquido para separar las células que quedan en ese sobrenadante. Pero, simultáneamente, nosotros no olvidamos que estamos en una facultad de odontología, no olvidamos que somos dentistas y nos interesa saber
también cómo se comportan otra estirpe celular que procede de un territorio muy próximo, la pulpa dental. Los terceros molares son una fuente que podemos aprovechar para extraer también células madre mesenquimales con poder de diferenciación. Bueno, la diferencia de volumen veis que es considerable. La placa es la misma, aquí tenemos la pulpa. En los terceros molares procuramos obtenerlos de pacientes que tengan cordales incluidos, que no esté el diente en boca. Si el diente está en boca se nos contamina y alguna vez cuando hicimos alguna extracción de cordal el viernes, sembrábamos la pulpa y cuando llegábamos el lunes, en vez de haber cultivado células, teníamos una población bacteriana bastante importante. Salía de la estufa cadenas y cadenas de hifas, contaminación por hongos, todas estas cosas. Entonces, tiramos los primeros cultivos. Esto siempre, aunque te cuenten las cosas, nunca haces caso. Entonces, el método de prueba y error también es eficaz como método de aprendizaje. Bueno, cogíamos estos terceros molares, procurábamos que estuvieran incluidos para que hubiera relativamente menos contaminación con la cavidad bucal. Los sumergíamos en clorhexidina 1 hora aproximadamente, lo lavábamos y después procedíamos a fragmentar el diente. Esto lo hacíamos con un elemento muy preciso, que es un tornillo de estos de carpintero, en el cual van dando vueltas. Envolvíamos la muela en gasa estéril, incluso en un sobrecito de estos de papel estéril. Apretábamos hasta que explotaba. Los primeros intentos lo hacíamos con martillo, pero ¿habéis intentado romper alguna vez un cordal con un martillo? Botan y saltan por la habitación y se esconden debajo de la mesa. Son difíciles. Entonces ahí lo sujetamos con el tornillo y le damos garrote vil al cordal hasta que se fragmenta. Y entonces ya nos lo llevamos con mucho cuidadito a la cámara de flujo laminar, lo bañamos en solución de Hanks. Aquí le añadimos además antibiótico, gentamicina o penicilina streptomicina para cultivo celular. Lo lavamos bien, lo pasamos a otro botecito, lo fragmentamos, lo digerimos y lo centrifugamos. Bueno, esta luego la vemos. Y obtenemos células que empiezan a crecer en nuestros frascos y que posteriormente vamos a someter a 2 procesos. Uno, hacemos una serie de marcajes, a veces con citometría de flujo, otras veces lo hacemos en el propio cultivo, en pequeños pocillos, vamos tiñendo y vamos comprobando qué marcajes obtenemos en las distintas estirpes celulares. Aquí tenemos células de pulpa dental, dental pulp stem cell. Aquí tenemos procedentes de grasa adipocítica. Y veis que, aunque inicialmente decíamos que había algunos marcadores que tenían que ser positivos, fijaros que en las de grasa encontramos algunas que eran no tan positivas. Sí encontramos otra serie de marcadores interesantes que veremos luego. Y procedíamos también a, una vez que hemos hecho crecer esas células las ponemos en un medio que compramos, que está preparado, un medio que es un medio básico, al cual añadimos unos componentes de suplemento. Reconstituimos ese medio de cultivo. Nosotros utilizamos el MEM, el Minimum Essential Medium, y le añadimos suero fetal bovino, penicilina y glutamina. Normalmente estábamos utilizando el 10% de suero fetal bovino, pero nos crecen mejor si pasamos a un 15%. Claro, el suero fetal bovino, el problema que tiene es que depende de las partidas, tiene distinta cantidad de componentes estimulantes del crecimiento, pero además una cantidad no cuantificable, de forma que no siempre vas a mantener la estabilidad del medio de cultivo. Existen medios, cuando queremos trabajar en poblaciones que vamos a utilizar en clínica humana, para evitar la posible contaminación con priones y alteraciones procedentes de este suero, se debe utilizar medios, en principio, libres de productos animales. Pero este tipo de medios es mucho más caro el cultivo y es mucho más difícil el mantener las poblaciones celulares. De forma que, mientras estamos avanzando en un pequeño conocimiento de cómo se funciona, utilizamos este medio enriquecido con suero fetal bovino. Y una vez que hemos hecho este primer crecimiento de un frasco de células,
pues vamos a multiplicarlas. Cuando ya no caben en esa caja, en esa placa, no en esa placa de Petri, realmente utilizamos sus frascos cerrados con un tapón, con filtro, para que no se contamine. Bueno, cuando esa placa se ha llenado, decimos, o prácticamente se ha llenado, cuando llegamos al nivel que llamamos confluencia celular, lo que hacemos es trasplantar esas células a más frascos, pero en vez de la misma concentración, diluimos y conseguimos, en vez de un frasco, 3, 5, o los frascos que queramos, depende de la concentración a la que diluyamos esa producción celular. Lavamos primero, eliminamos el medio de cultivo, lavamos con solución de Hans o con PBS, añadimos tripsina para levantar las células, para despegarlas, romper esa capacidad que tienen de crecer pegadas al plástico, y una vez que las tenemos en disolución, las movemos para que se separen unas de otras y sembramos en nuevos frascos. A veces, en vez de un frasco, utilizamos unas placas pequeñitas para proceder a confirmar si esas células, que son todas parecidas y muy parecidas a los fibroblastos, son capaces de dar algo distinto. Y entonces las sometemos a un tratamiento con un medio de cultivo distinto. Medios que ya sabemos que van a producir, en las células que están confirmadas como células madre, van a producir su diferenciación. Cuando añadimos un medio de diferenciación adipocítica, pues conseguimos que las células que antes eran alargadas empiecen a acumular en su interior vesículas de grasa. Todas estas vesiculitas son células rellenas, las hemos conseguido hacer engordar y lo revelamos con esta tinción de aceite rojo que tiñe precisamente las vesículas grasas. En otros pocillos colocamos células y les añadimos un medio que va a provocar que se diferencien a líneas osteoblásticas, y eso lo revelamos con una tinción en la cual aparecen todos esos granitos que son calcificaciones o pequeños depósitos de hidroxiapatita. Esta tinción no tiñe todo el calcio, tiñe específicamente los cristales de hidroxiapatita. Y lo más difícil es conseguir la diferenciación condroblástica en otros pocillos. Aquí tenemos que sembrar las células muy concentradas en unas gotitas, dejamos que se empiece a pegar bien esas células en forma de bolita, y luego le añadimos un medio de diferenciación en el cual va, por ejemplo, TFG beta, que va a producir la diferenciación condroblástica y que vamos a revelar con esa tinción azul. Bueno, cuando esas poblaciones celulares, ya no estoy hablando de una célula sola, porque en realidad lo que hacemos es grupos de células, sabemos que son capaces de en su seno diferenciarse algunas a grasa, algunas a producción de hidroxiapatita, es decir, líneas osteoblásticas, y otras formarán condrocitos. Pero no estamos seguros de que la misma célula hubiese sido capaz de diferenciarse a todas las